Voy a describir la naturaleza de las imágenes formadas en primer lugar en las lentes convergentes. Consideramos en primer lugar que el objeto está situado a una distancia de la lente mayor que 2 veces la distancia focal. Trazamos un rayo que va a ser paralelo al eje óptico y que se va a refractar pasando por el foco imagen. Trazamos ahora un rayo que va a pasar por el centro óptico y que no se desvía al atravesar la lente. Donde se corten estos dos rayos tendremos la punta de la flecha. La imagen así formada será más pequeña, es decir, menor, será invertida y será real, porque se forma donde se cortan los rayos. Si se formase donde se cortan las prolongaciones, sería virtual. Acercamos el objeto ahora a una distancia que coincide con 2 veces la distancia focal. Trazamos un rayo paralelo al eje óptico que se va a refractar pasando por el foco imagen. Trazamos ahora el rayo que pasa por el centro óptico y que no se desvía al refractarse. Donde se corte con el rayo anterior tendremos la punta de la imagen, la punta de la flecha. Esta imagen va a ser del mismo tamaño, va a ser real porque se forma donde se cortan los rayos y va a ser invertida. Seguimos acercando el objeto hacia la lente, ahora se encuentra a una distancia de ella comprendida entre la distancia focal y 2 veces la distancia focal. Rayo paralelo al eje óptico que se va a refractar pasando por el foco imagen. Donde se cortan, dibujamos la imagen, que en este caso será real, de mayor tamaño e invertida. Continuamos acercando la imagen y ahora la situamos sobre el foco. Rayo paralelo al eje óptico que se refracta pasando por el foco imagen. Rayo que pasa por el centro óptico y que no se desvía. En este caso no se forma imagen, porque ambos rayos van a ser paralelos. Por lo tanto, la imagen se formaría en el infinito. Y para poder verla, tendríamos que colocar una pantalla, porque sería una imagen real, ya que se cortarían los rayos. Ahora situamos al objeto a una distancia de la lente menor que la distancia focal. Rayo paralelo al eje óptico, que se va a refractar pasando por el foco imagen. Rayo que pasa por el centro óptico y que no se desvía. Estos rayos a la derecha divergen, entonces lo que vamos a hacer es dibujar las prolongaciones de ambos rayos hasta que se corten. La imagen que se forma será por lo tanto virtual, porque se obtiene como el corte de las prolongaciones de los rayos. Será mayor y además derecha, quiere decir que no va a estar invertida. Este es el único caso en las lentes convergentes en el que la imagen es virtual, en el resto son reales. Y además es la única también en el que la imagen va a estar derecha, en el resto de las opciones va a estar invertida. Para las lentes divergentes solo va a haber un caso. Da igual donde situemos el objeto con respecto a la lente. La naturaleza de la imagen siempre será la misma. Vamos a obtenerla. Rayo paralelo al eje óptico, al refractarse sobre la lente, va a diverger, pero su prolongación pasa por el foco imagen. Rayo que pasa por el centro óptico sin desviarse, donde se corten, tendremos el punto de la flecha para dibujar la imagen. De modo que la imagen va a ser virtual porque se obtiene como la intersección de las prolongaciones de los rayos, va a ser de menor tamaño y no va a estar invertida, es decir, va a ser derecha. Y este podría ser el esquema de todas las situaciones posibles. S va a ser la distancia que hay desde el objeto hasta la lente y va a ir variando desde una distancia mayor que 2 veces la distancia focal, después 2 veces la distancia focal, a continuación entre la distancia focal y 2 veces la distancia focal sobre el foco y a una distancia menor que la focal.
En estas tres situaciones, la imagen siempre va a ser real e invertida. Con el acrónimo PIG nos podemos acordar de que comienza siendo el tamaño más pequeño, igual, más grande, aquí no se va a formar imagen, y aquí tendríamos el único caso en el que la imagen es virtual. Va a ser mayor y también el único en el que es derecha. En el resto, donde haya imagen, son invertidas. Y por último, el caso de las lentes divergentes, en el que solo tenemos esta posibilidad, que la imagen sea esta, virtual, menor y derecha.